Gloria a Jesús. Libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. La palabra, por ser palabra de Dios, se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedos. Y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y dieron voces, diciendo: un fantasma, dieron voces de miedo. Dios es bueno, Padre, gracias por tu palabra. Recibe toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que Dios bendiga a todos los que puedan ver este video, ya que tenía unos 2-3 días que no subía video, estaba en otra cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Y en este tiempo, lo más que tenemos que hacer es apartarnos para Dios y estar consagrado y orando al Dios Todopoderoso, sacarle tiempo a Dios. Pero en esta noche yo quiero hablar acerca del miedo. Ese es el tema que quiero tratar en esta noche, el miedo. ¿Por qué es el miedo? Hay hermanos que me han estado escribiendo y me han expresado acerca del miedo, y muchos me han confesado que tienen miedo. Entonces yo quiero hablar acerca del miedo en esta noche. A estos breves minutos. En estos breves minutos. Mis santos hermanos, he leído la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14, a la altura del 22. Jesús anda sobre el mar. Esta historia todos nosotros conocemos qué sucedió mientras Jesús estaba apartado, distanciados, separados de los discípulos. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mientras Jesús pasó toda una noche orando, a la cuarta vigilia Jesús se le aparece a los discípulos y se le aparece caminando por encima de las aguas, por encima del mar. Ahora me llama mucho la atención. Al parecer los discípulos no conocían esta faceta de Jesús. Los discípulos que sabían quién era Jesús, que habían caminado con él, que habían visto muchos milagros, de repente ven algo en Jesús que ellos nunca habían visto. ¿Y qué ven en él? Ven a un Jesús caminando por encima de las aguas. Las palabras de Dios nos enseñan que al ellos ver a Jesús caminando por encima de las aguas, dice la palabra de Dios que ellos tuvieron miedo. Y al tener miedo, ellos gritaron, dieron voces, diciendo: un fantasma. Ellos pensaban que era un fantasma. Nunca pudieron describir que era Jesús que iba caminando por encima de las aguas. Nunca pudieron identificar que eras el Mesías, sino que el mismo miedo lo llevó a ellos a ver un fantasma y no a ver a Jesús. Porque muchas veces el miedo te hace ver lo que en realidad no es. El miedo muchas veces te hace a ti fijarte en lo que no debes fijarte. Sea Cristo glorificado. Entonces el miedo lo conllevó a ellos a ver un fantasma, no a Jesús. Cuando Jesús ve que ellos dieron voces de miedo, Jesús dijo: no temáis, yo soy. Cuando Jesús le dice a ellos: no temáis, yo soy, me llama mucho a la atención que Pedro, que era el más sobresaliente, le dice a Jesús: Maestro, si eres tú, permite que yo vaya a ti caminando
por encima de las aguas. Pedro le dio el permiso. Jesús, mejor dicho, le dio el permiso. Jesús se lo permitió. Cuando él le dice, si eres tú, permite que yo vaya a ti. La palabra de Dios nos enseña que Jesús se lo permitió y le dijo, ven. Cuando Pedro comienza a caminar por encima de las aguas, porque Pedro caminó. La palabra de Dios nos enseña que Pedro sí caminó. Cuando Pedro comienza a caminar por encima de las aguas, dice la palabra de Dios que Pedro, mirando lo fuerte viento, Pedro tuvo miedo. Y al Pedro tener miedo, comenzó a hundirse. Mira lo que lleva el miedo a la gente. Al tener miedo, comenzó a hundirse. Y cuando Pedro comienza a hundirse, Pedro grita y dice, Maestro, sálvame, que perezco. Entonces la palabra de Dios nos enseña que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo primero es, perdió la fe. Al perder la fe, el miedo le visitó. Y cuando el miedo le visitó, comenzó entonces a hundirse. Pero, ¿de dónde surge el miedo? ¿Por qué quiero hablar del miedo, acerca del miedo? Bueno, si nosotros buscamos el origen, ¿de dónde viene el miedo? ¿Cómo se originó el miedo? ¿Y cuál fue la primera persona que tuvo miedo en la Biblia? Nosotros nos vamos a encontrar con Adán. Según las palabras de Dios, nos vamos a encontrar que Adán tuvo miedo, según la Biblia. Génesis capítulo 3, sea Cristo glorificado. Cuando me voy a la Biblia, Génesis capítulo 3, verso 9 y 10 en adelante. ¿Por qué Adán tuvo miedo? Cuando Dios hace a Adán, que lo posiciona en aquel lugar, en el huerto del Edén, Adán no tenía miedo. Adán se comunicaba con Dios. Adán hablaba con Dios. Y Adán no tenía miedos a nada. Entre Adán y Dios había una conexión. Había una plena comunión. Nada lo hacía tener miedo, porque prácticamente Dios estaba con él y él estaba con Dios. Ahora, el Adán que no tenía miedo, el Adán que estaba en el huerto del Edén, Dios le había dado mandato que de todo árbol podría comer, menos del árbol de la ciencia. Porque el día que él coma ciertamente iba a morir o sus ojos iban a ser abiertos. Entonces me llama mucho la atención cómo surge el miedo de Adán. Si al principio Adán no conocía el miedo. Bueno, mientras tenía esa relación con Dios, él no conocía el miedo. Ahora, el miedo llega a Adán cuando ellos desobedecen el mandato de Dios, lo que Dios le había dicho. Cuando Adán y Eva comieron de lo que no debían comer en el huerto del Edén, la palabra de Dios nos enseña que le fueron abiertos sus ojos. Y cuando le fueron abiertos sus ojos, la palabra de Dios nos enseña que ellos, al ver que estaban desnudos, dice que se avergonzaron. Pero mientras ellos no habían comido, mientras el pecado no había llegado a ellos, ellos mostraban su inocencia. Ellos no se avergonzaban al verse desnudos. Eso para ellos no era nada. Eran inofensivos. No había pecados en ellos. Entonces, al llegar el pecado, ahí mismo, junto con el pecado, llega el miedo. Cuando se ven que están desnudos, entonces, ¿a quién se le esconden ellos? Se le esconden a Dios.
El mismo pecado lo conllevó a que tengan miedo. Entonces, por eso es que en el verso 9 y 10, Dios le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde tú estás? Y él le dice, oí tu voz y me escondí. Tuve miedo porque estabas desnudo. Santo sea Jesús. Mire cómo viene influyendo lo que es el miedo. Ahora, ¿por qué quiero tratar este tema? Vuelvo y le digo, acerca de personas que tienen miedo en medio de esta pandemia, como se puede decir, de todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. Ahora bien, en estos días escucho una noticia de alguien, de una señora que murió. ¿Cómo murió esta mujer? Esta mujer la abrazó otra mujer. Y cuando la mujer la abrazó, que la mujer se fue, entonces le dijeron a la abrazada, a la que había sido abrazada, ay, fulana, tú no sabes que fulana le diagnosticaron el coronavirus. Entonces a esta mujer le subió la presión y murió. La mató la presión, simplemente por esa palabra. Entonces a esta mujer, al dispararse de la presión y morir, fue el mismo miedo. Entonces, en lo que hoy en día tiene la gente miedo. Y el miedo, me atreverías a decir, que mataría más gente que el mismo COVID-19, que el mismo coronavirus. No es que la persona no se cuide. Hay que cuidarse. Pero usted tiene que tener fe y creerles a Dios. Ahora, el hecho de que usted tenga fe y que usted le crea a Dios, no es que tampoco usted va a provocar el peligro. Porque la Biblia dice, preste atención, hablando el apóstol Pablo en el libro de Romano, preste atención, Romano capítulo 14, verso 22. Si alguno tiene fe, téngala para sí mismo. Bendito sea Jesús. Presta atención, este verso bíblico a mí verdaderamente que me llamó mucho a la atención. Déjame buscarlo para leerlo detenidamente. Si Romano 14, 22, dice Pablo en forma de una pregunta, ¿tiene tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Por qué Pablo dijo esta palabra? ¿Por qué le sale esta pregunta? Precisamente por lo débil en la fe. Pero Pablo manda a que si tiene fe que la tenga para sí mismo. El problema es que hay mucha gente que la fe de ellos es para impresionar. La fe de ellos es para llamar a la atención. La fe de ellos es para mostrar que ellos sí tienen la super fe. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, Dios sabrá si tú quieres impresionar o si verdaderamente tú tienes fe. Ahora, cuando tu fe es puesta en Dios, entonces Dios aprobará tu fe. Ayer yo estuve en un velatorio. Murió mi tía. Y cuando mi hermano me llama y me dice, ya la trajeron, está en la casa. Yo le había dicho a Dios que yo iba a respirar el aire puro que Él me ha dado. Desde antes de poner el país en cuarentena, yo le había dicho a Dios, si Jehová no guarda la ciudad, en mano vela la guardia, yo no me voy a poner mascarilla, ni voy a usar nada de guante. Que la gente ande con su bozal, con su mascarilla, pero tampoco lo cuestiono, no lo voy a cuestionar jamás. Pero yo le dije a Dios que no me la ibas a poner. Entonces,
Yo llegué al velatorio. Otra cosa, mi tía no muere del COVID-19, del coronavirus. Mi tía muere porque le da una trombosis, la llevan al hospital y de eso muere. Entonces, cuando yo llego, que encuentro a todo el mundo que tiene la mascarilla, uno de mis primos me dice: primo, póngase su mascarilla. Yo le dije: no, yo no me la voy a poner. Dios me guardará. Bueno, tampoco lo voy a cuestionar a los que la tienen. Pero tampoco usted puede cuestionarme a mí si yo le digo de que Dios me vas a guardar. Porque yo sé con la fe que lo estoy diciendo. Dios me vas a guardar. Entonces yo le dije a Dios: sí voy a respirar el aire puro que tú me das. Ahora, yo no voy a estar en multitud de personas. No. Hoy yo salí a hacerme cortar el pelo porque ya me había crecido bastante. Santo sea Jesús. Fui a la peluquería a hacerme cortar el pelo. Luego me regresé. Ahora bien, yo sé quién es mi Dios. Y vuelvo y le digo, un mismo suceso le acontece tanto a un justo como a un no justo. Pero el miedo es que más está matando la persona. Porque la gente cree que de todo se pueden contagiar. Está bien que usted sí debe cuidarse. Y vuelvo y digo, yo como predicador, yo tengo que sujetarme a lo que dice las palabras de Dios. La gente cree que nosotros vamos a estar todo el tiempo encerrados y que esto no va a pasar, esto va a pasar. Y ahorita los cultos vuelven a la normalidad y se vuelve a predicar como antes. Ahora, yo no he dejado de predicar. Yo desde aquí, desde mi casa, sí, yo predico. Bendito sea el Cordero de Dios. Y es testificado que almas se han salvado. No lo hago para ser visto por los hombres. No. Porque mi recompensa viene desde arriba. Mi recompensa me la dará Dios. Ahora bien, en medio de esta pandemia estoy confiado. Sé quién es mi Dios. No es la primera, no es la segunda. Han pasado mucha peste. Dios va a guardar a sus hijos. Y cuando esto pase, cuando Dios determine que vaya a pasar, volvemos a lo que éramos. Bendito sea el Cordero de Dios. Se volverá a predicar. Y el evangelio no va a dejar de predicarse. A mí que nadie me diga que el evangelio con esto vas a dejar de predicarse. No, no es así. Ahora, debe ser sabio. Debe ser prudente. Me sentí triste porque alguien me dio una noticia de un hermano que salió a predicar en la noche con un autopalante y la policía se lo llevó. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, quizá hay muchas personas que dirían: se levantó el diablo. No, hermano, no se levantó el diablo. Si tú sabes que hay toque de queda, quédate en tu casa. Entonces no salga porque las autoridades te van a agarrar. Y el evangelio por las redes se está predicando. Gente hasta que no predican, gente que no hablan de Dios, ahora están hablando de Dios por las redes. Ahora bien, si el Señor me dijo que ahorita todo esto pasa y la gente va a volver a lo mismo, se le va a ir el susto. Ahora cualquiera habla de Dios. Yo recuerdo, antes de llegar esta cuarentena y esta pandemia, como nosotros dando cruzadas al aire libre y a veces en cruzadas hacíamos el llamado y cómo la gente hacía caso omiso a las palabras de Dios, cómo uno le hacía el llamado a la gente y cómo la gente endurecía el corazón y cómo uno como predicador le brindaba a Cristo. A veces uno quisiera entrar dentro de la gente y convencerlo, pero nosotros no vamos a convencer a nadie. Quien vas a convencer es el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que está sucediendo, escuche, usted que tiene conocimiento de la palabra, usted tiene que saber que esto es bíblico. Esto es bíblico. Y Jesús habló en Mateo 24:7 de esta peste que habían de llegar. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña en el libro de Isaías
en un momento determinado, Dios le dice al pueblo, quédate en tu casa por un momento hasta que todo esto pase. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña que en medio de todo esto, cuando el pueblo de Dios estaba en su casa, que hubo tiniebla, me llamó mucho la atención, hablando cuando la Biblia habla acerca de las 10 plagas que Dios mandó. Yo me regocijé tanto al ver tantas cosas que pasaron, pero hay algo que me llamó mucho a la atención. Y yo dije, tremendo es nuestro Dios. Que cuando vino la tiniebla en todas las casas de los egipcios, hubo tiniebla. Mas sin embargo, donde estaban los hijos de Dios, no hubo tiniebla. Porque Dios siempre va a guardar sus hijos. Ahora, pero vamos a soltar un poco el miedo. Y vamos a creerle más a Dios. Vuelvo y te digo, creerles a Dios, no te estoy mandando a que tiente a Jehová tu Dios, sino que en medio de esta pandemia, tú creas, si estás en Dios, de que Dios te vas a guardar y de que Dios vas a guardar los tuyos. Ahora, Abraham, la palabra de Dios nos enseña que el mismo Abraham en Génesis capítulo 12, verso 11 en adelante, cuando hubo hambre, que él regresa por alimento a Egipto, la palabra de Dios nos enseña que él le dijo a Sarai, su mujer, di que eres mi hermana. Pero ¿por qué le digo di que eres mi hermana? Porque ella era hermosa y él tenía miedo de que por ella lo mataran, que por ella él entonces perdiera la vida. Y Abraham se conoce como el padre de la fe. Santo sea Jesús. Oiga, esto sucedió con Abraham. Pero también la palabra de Dios nos enseña, Génesis capítulo 26, que Isaac le dijo lo mismo a Rebeca. Di que eres mi hermana, para que por Rebeca a él no lo mataran. Oiga, cómo influye el miedo. Pero también la palabra de Dios nos enseña, preste atención. Libro de San Juan, capítulo 20, a la altura del verso 19 en adelante. Dice que después de la muerte de Cristo, los discípulos de Jesús estaban encerrados. Dice textualmente, por miedo a los judíos, por miedo a que los judíos lo mataran. Oiga, hasta dónde lleva el miedo a la gente. Bendito sea el Cordero de Dios. Y casi estoy culminando. Pero, ¿cuál es la esperanza que quiero llevarle con este mensaje? A través de que hay miedo, mucho miedo, y es más el miedo que tiene la gente, pero eso no indica de que usted deba cuidarse. Vuelvo y le explico. Bendito sea el Cordero de Dios. A través de toda esta cita bíblica que te he estado dando acerca del miedo, cómo la gente tenía miedo, hay una esperanza. En medio de todo esto hay una esperanza. Y la esperanza se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 27. Y casi estoy culminando. Jesús le dijo a su discípulo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Oh, gloria al Señor. Esto se lo dijo Jesús a su discípulo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces, reciban esta palabra todo lo que puedan escuchar ahora mismo. No tengan miedo. Está confiado en Dios. Ahora el que no tiene a Dios en su corazón, quizá esos pueden tener más miedo. Usted que tiene a Cristo en su corazón, refúgiese en la palabra. Obedezca la palabra. Recite la palabra y diga lo que dijo el salmista.
que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Está confiado, está quieto. Santo sea Jesús. Jehová, vas a guardar a los suyos. Bendito sea el Cordero de Dios. Yo estoy confiado en mi Dios. Todo lo mío lo tengo puesto en la mano de Dios. Y ya para culminar, hay muchas personas que también yo sé que están preocupados. Dios bendiga a los que tienen sus alimentos y que Dios les supla a aquellos que no tienen. Porque es duro también una persona estar en su casa sin nada que comer cuando sus hijos le griten hambre. Santo sea Jesús. Pero mire hasta dónde llega, hasta dónde se tiende el tener fe y el estar confiado. Santo sea Jesús. Cuando tú eres una persona de fe y tú crees al que te llamó, bendito sea Jesús, al que en un tiempo voy a hablar con los hombres que Dios marcó ahora, Shama y Kai, los hombres que por mucho tiempo estuvieron predicando las palabras de Dios, que Dios lo llamó a depender prácticamente de él. Santo sea Jesús. Se vas a ver a quien Dios llamó y al que se enganchó. Se vas a ver al que tiene el llamado de Dios y al que no lo tiene. Se vas a ver al que depende de Dios y al que depende de los hombres. Bendito sea Jesús. Porque el depender de Dios indica muchas cosas. Por eso cuestioné muchas veces en mi prédica al aire libre. Cuestioné y lo seguiré cuestionando los predicadores que ponen tarifa, los predicadores que riegan sobre, los predicadores que se cotizan, los predicadores que había que depositarles en una cuenta. ¿Quién te va a depositar ahora? Charlatán. Aquellos que lo invitaban a una cruzada y daban el número de cuenta y decían, somos tanto en el ministerio, deposítame tanto. ¿Quién te lo va a depositar ahora, sin vergüenza? Asalariado, corrupto, al que Dios llamó a trabajarle a Dios y a depender de Dios. Dios se encarga. Por algo entiendo las palabras que dijo David, que dijo el salmista: joven fui y es envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero no tan solo cuestiono a aquellos que decían, deposítame a mi cuenta. Cuestiono a los corruptos que le depositaban, a los corruptos que le hacían el depósito y luego lo llevaban a predicar. Usted es más corrupto que el que le pidió la ofrenda, que el que le dijo deposítame. Porque siempre cuestioné que ningún ministro debe invitar a una persona a predicar que se cotice, que ponga tarifa. Jamás en la vida. Cristo nunca puso tarifa. Gloria al Señor. Yo estoy aquí en mi casa y a mí nada me ha faltado. Bendito sea el Cordero de Dios. Incluso, casi ahora mismo estaba hablando con un hermano que me dijo, hermano, pero ¿por qué no viniste? Ese hermano me hizo una llamada y me dijo, ven a mi casa a buscar tanta libra de arroz. Y yo le dije, perdóname, hermano, que no pude ir. Pero es que en realidad, si yo tengo
Gloria al Señor. Entonces ahí él me cuestionó y me dijo, no tan solo era el arroz, también te tenía una ofrenda. Bendito sea el Cordero de Dios. Porque cuando tú dependes de Dios, cuando Dios te llamó a ti para esto, tú no vas a depender de un sobre. Dios es quien pone la gracia. Por eso yo siempre acostumbro a cuando alguien me extiende la mano y me da un presente, un obsequio, yo primero doy gracias a mi Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes darme nada a mí si Dios no te toca. Entonces Dios tiene que estar por encima de toda la cosa. Hay gente que le dicen gracias a la persona primero. No, gracias a Dios primero. Casi estoy culminando. ¿Y qué tal si yo le digo que en esta cuarentena, que Dios bendiga a las personas que Dios ha movido de ciertos lugares para venir a mi casa a traerme una ofrenda sin yo pedírsela? Que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga a las personas que han venido a mi casa a traerme, aparte de una ofrenda, a traerme alimento sin yo pedírselo. Porque el hombre de Dios no se presta para pedir. Dios es que se encarga de tocar a la persona. Y nada más quiero decir que Dios bendiga a esa persona. Porque lo que tu mano derecha hace, no debes saberlo a la izquierda. Tampoco voy a mencionar el nombre. Por aquí, por este medio. Eso es para que ustedes entiendan que Dios es el que siempre vas a cuidar de sus hijos. Siempre vas a cuidar de sus hijos. Y si Dios ha permitido que todo esto esté aconteciendo, Él vas a guardar a sus hijos. Él vas a guardar a sus hijos. ¿Cuál es el miedo? Santo sea Jesús. Créales a Dios. Pero le voy a dejar la cita bíblica una vez más. Romanos capítulo 14, verso 22. Si alguno tiene fe, téngala para consigo mismo, no para llamar a la atención. Porque hay gente que lo que está haciendo es para llamar a la atención. Hay muchos faranduleros, hay muchos buscacámara que están aprovechando esto para buscar cámara. Shama. Sabemos quién es Dios. Sabemos quién es nuestro Dios. Otra cosa, digo siempre que quiero terminar, pero mientras me esté llegando palabras, voy a seguir hablando. Evangélicos que se han vuelto ahora mismo hasta hablando acerca del pelo en la Biblia, creyendo en eso. Ese rito es satánico, porque a la hora en punto que usted como evangélico se ponga a abrir su Biblia en busca de un pelo, como eso navegó por las redes por todo lado. Si usted como creyente usted lo hizo, si yo fuera su pastor, lo pusiera en disciplina. Si usted se puso a buscarle la Biblia y encontró el tal pelo, hizo un té y se lo bebió. Porque inmediatamente usted busca en la Biblia, encuentra un pelo y lo hierva y se lo beba como que un té, porque cree que eso lo va a sanar. Usted no está creyendo en lo que está escrito en la Biblia. Usted está poniendo la mirada en el pelo y está quitando la mirada de Dios. Eso es budismo. Eso es brujería. Eso es hechicería. Y a esto no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado Shena Yoma Haya a poner nuestra confianza en Él. Y en medio de todo esto, me atrevería a decir que eso lo inventó el diablo. Que el Señor lo reprenda. Para que los evangélicos se desconectaran de Dios. Comenzaran a buscar el pelo en la Biblia. Eso también. Los que hicieron eso, hace tiempo que quitaron la mirada del de arriba. Vuelva hacia Dios.
si usted lo hizo, porque Dios es Dios. Y Dios va a guardar a lo suyo. Dios lo va a guardar. Da pena. Me han mandado video del Ecuador, mi gente querida, que he estado varias veces en ese país. Dios bendiga a los ecuatorianos, que Dios los guarde y lo ayude a salir de esta pandemia como nos vas a ayudar a nosotros. Y me contaba un pastor acerca de la realidad, cómo la gente cae muertos allá. Pero Dios no deja de guardar lo suyo. En medio de todo esto, Dios sabe lo que está haciendo. Dios está cuidando a sus hijos. Dios va a cuidar a sus hijos en medio de todo esto. Tenga fe. Confíe en Dios. Él obrará. Él está obrando. Bendito sea el Cordero de Dios. Y todo lo que está aconteciendo, ¿sabe por qué está aconteciendo? Por el pecado. Y por cómo la gente se ha vuelto atrás. Y cómo ha dado la espalda a Dios. Santo sea Jesús. Y cómo la gente vive contendiendo. Y cómo la gente está llena de odio. Cómo la gente no se perdona. Cómo la gente tiene un corazón herido. Bendito sea el Cordero de Dios. Cómo la gente alma las críticas. Las lleva a su corazón. Hay un Dios que Dios no va a juzgar a todo. Y escuche lo que le voy a decir. Santo sea Jesús. Prepárese que ahora sí se puede asustar con esto. Llama, ya, andalaya. Hay personas que si aún sí están en el camino, pero muchos son obstáculos. Bendito sea el Cordero de Dios. Y hay gente que aunque porten una Biblia, son obstáculos. Y Dios conoce tu corazón. Bendito sea el Cordero de Dios. Y la espada de Jehová ha comenzado a herir. La espada de Jehová está afilada. Santo sea Jesús. Es tiempo de tener un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento verdadero. Bendito sea el Cordero de Dios. En medio de todo esto. Para que la misericordia de Dios se deje sentir. En medio de todo esto que está pasando. En medio de todo esto que está sucediendo. Santo sea Jesús. Y con esto culmino. Voy a culminar con una oración. Bendito sea el Cordero de Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de misericordia. Yo sé que son tu juicio. Es indiscutible. Son tu juicio. Nadie puede impedir esto. Dios mío, ya está escrito en Mateo 24:7. Tú lo dijiste que iban a haber peste. Dios mío, Padre amado, porque la gente anda como bestia salvaje, de pardas a ti, Dios mío. Y hoy en día, mucha gente habla de ti. Mucha gente habla de Dios. Están bajo miedo, están asustados. Ahorita todo esto va a pasar como tú me lo dijiste. Y la gente sigue en su pecado. La gente sigue como si nada. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero solamente te pido, Dios del cielo, que tome el dominio y el control en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria. Y clamamos sí por misericordia, porque hay evangélicos que se atreven a decir que no pidan misericordia. Entonces, si usted manda que no pida misericordia, entonces ¿a qué Dios es que usted le sirve? Bendito sea el Cordero de Dios. Si en la mayoría de los juicios Dios mandó a que el pueblo se humillara y a que pidiera misericordia. Bendito sea el Cordero Santo. Jehová, este caso está en tu mano. Ten misericordia de los países, de las naciones, Dios mío. Si algo se está cocinando, si algo se está preparando, si es la plataforma, Dios mío, para el anticristo, solamente te pido, Dios mío, cada día más que nos prepare en el nombre poderoso de Jesús. Pero soy de los que creo, Padre amado,
En el nombre de Jesús, que para tu pueblo no hay segunda vuelta, que tu pueblo se baje en la primera vuelta en el nombre de Jesús. Cuando el anticristo se manifieste, tu iglesia no va a estar aquí. Soy de los que creo eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero si esto es una plataforma y algo se está preparando, eso indica de que pronto nos vamos. Bendito sea el Cordero de Dios. Cubre a tu pueblo, cubre a tus hijos, Dios mío. Ten misericordia de las naciones en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hágase tu voluntad, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, pueblo del Señor, y todo aquel que pueda ver este video. Tiempo de humillarse. Y usted, como pueblo de Dios, suelte el miedo y deposite su confianza en el que le llamó. Dios te bendiga.